Hola jóvenes, hoy nos acompaña Juan Diego Ramírez desde Francia, quien está haciendo su doble titulación. Juan Diego es estudiante de ingeniería mecatrónica y tiene todo un mundo de aventuras por contarnos. Hola Juan Diego. Hola, Geoffrey, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Bien, Juan Diego, no, a ti muchísimas gracias. Compartamos con toda esta comunidad mecatrónica sobre esos apasionantes proyectos y tu aventura en Francia, la experiencia de doble titulación. Sí, pues así como dijiste, fui estudiante de mecatrónica en Leia desde el 2018 hasta el 2022 y en noveno semestre comencé un proceso de doble título en ENSTA París, que es una escuela de ingeniería francesa. Ahí pues hice una maestría en robótica y en paralelo nos daban también la oportunidad de hacer una maestría en sistemas embebidos, como un poquito de electrónica digital y ese tipo de cosas. Entonces hice esas maestrías en paralelo y durante el último año tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en un laboratorio aeroespacial, que ahí hice la tesis de maestría, que es en el control de naves espaciales y el control de cohetes durante el aterrizaje. Entonces, pues en general, en este momento trabajo con todo lo que tiene que ver con cómo aterrizar un cohete, haciendo, con todas las medidas de seguridad, cómo es el control, enlace abierto y enlace cerrado y cómo se puede hacer en tiempo real. Y pues ya hace un mes más o menos, en octubre del 2024, comencé el doctorado en ese mismo tema. Juan Diego, bueno, eso suena súper apasionante. Tenemos un montón de mecatrónicos enamorados del tema aeroespacial. Vimos que con SpaceX los cohetes dejaron de ser misiles, porque prácticamente era lanzar y bueno, donde caiga. En Sí, cohetería deportiva acostumbramos a poner siempre un paracaídas como una medida de seguridad para volver a recibir ese cohete y que sea reutilizable también, porque no queremos que se destruya todo ese trabajo. Pero este es un reto diferente. Cuéntanos cómo es ese nivel de control, cómo logran esa solución que se ve tan compleja. sí, pues exactamente lo que dices, pues trabajo en ese mismo tema, en general en vehículos reutilizables, tanto naves espaciales como cohetes. Eh, y pues, realmente es un reto muy interdisciplinario porque no siempre, no es una sola rama de pronto la que avanza de tecnología, sino que este es el resultado pues, de muchos avances en muchas diferentes ciencias. Por ejemplo, de lo más delicado en esto de aterrizaje de cohetes, en los cohetes reutilizables, son los materiales, porque entra a muy altas temperaturas y pues no lo puedes volver a utilizar la próxima vez, o los motores y eso. Entonces, pues es realmente un reto desde muchas áreas. Desde el control en particular, desde el control podemos dividir en tres áreas. El control aeroespacial en general de vehículos aeroespaciales y en tres áreas, que son la navegación, que quiere decir dónde estoy, cómo trabajo los sensores, cojo unas fórmulas matemáticas, unos modelos matemáticos y con eso lo combino con mis sensores y trato de encontrar dónde estoy. Una parte que se llama guiaje, que es qué trayectoria quiero que haga, qué misión quiero que entre derecho, quiero que entre con una curva, quiero que se demore un poquito más pero se caliente menos, o quiero que entre más rápido pero se caliente más, ese tipo de cosas. Y el control puro, por decirlo así, que es qué señal lo va a mandar al motor, cómo voy a abrir una válvula, en qué porcentaje voy a abrir cada válvula, qué presión le va a poner a la cámara de combustión. Entonces, se dividen esas tres partes. Em, y en particular, el mayor reto en el control, en las tres cosas, es cómo poderlo hacerlo muy rápidamente. Porque desde las misiones Apolo en los 60, pues sabemos cómo hacer este tipo de cosas, pero son demasiado lentas. El nivel de computación que necesita es demasiado. Y ahora lo que se está tratando de resolver, o por ejemplo lo que se logra en SpaceX o en otros vehículos reutilizables como el Ariane Next, o pues, hay muchos y no que no están tan industrializados, es cómo puedo hacer todo este bucle, cómo puedo hacer toda esta navegación, el guiaje, el control, cómo puedo hacer todo eso, pero en tiempo real. Cómo puedo hacer que no necesite un computador gigantesco, sino
una calculadorcita así, lo puedo hacer en 200 milisegundos, en 100 milisegundos. Y es el reto al que más esfuerzo le estamos dedicando actualmente. Entonces, si te estoy entendiendo, todo el sistema de control va embebido en el mismo cohete. Exactamente, exactamente, porque imagínense, por ejemplo, uno diseña una misión, digamos, uno quiere colocar un satélite en órbita. Entonces, desde días antes o meses antes se diseña una misión, pero todos los modelos matemáticos están limitados hasta cierto punto. No puede modelar todo lo que pueda pasar. Entonces, los motores, por ejemplo, dan a propulsión líquida. Esos motores son muy difíciles de controlar porque los líquidos se mueven casi que de cualquier forma y eso cambia un poquito el movimiento del cohete, hay viento en la atmósfera, existen un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, la trayectoria que uno había diseñado, la misión, el dibujito que uno había hecho, pues seguramente no se va a cumplir. Y el problema es, si no se está cumpliendo, si sé que me estoy desviando mucho, pues tengo que corregirlo, pero lo tengo que corregir ya. No lo puedo corregir en 2 horas, porque en 2 horas ya me choqué. Lo tengo que corregir en 100 milisegundos, en 50 milisegundos. Entonces, exactamente, es todos los cohetes o misiles o todos los vehículos que vuelan tienen su propia calculadora embebida, desde la cual se hacen todos estos cálculos. Y la investigación que se hace en esto es cómo hacer que las matemáticas nos permitan encontrar esas soluciones más rápido. Juan Diego, y hablando de los actuadores, ¿cuáles son esos actuadores que en el cohete permiten esa magia? Pues el control lo podemos dividir en dos partes en general en un cohete reutilizable. Existe un control aerodinámico, que es decir, los cohetes tienen una especie de alerones eh, que si uno los mueve, cambia cómo se mueve en el aire. Es decir, aumenta la fuerza de drag, se me olvidó el nombre en español, de rozamiento, de arrastre, o la fuerza de lift, que es la fuerza que te levanta. Si uno cambia esos aleroncitos, uno puede controlar qué tanto lo levanta, qué tanto uno baja, y eso cambia la velocidad y muchas cosas. Entonces, ese control de los alerones, que es realmente controlar unos motorcitos pequeños que mueven el ángulo de los alerones, se llama control aerodinámico. Por ejemplo, justo en las noticias, esta semana Boeing hizo el aterrizaje de uno de sus vehículos espaciales, de sus naves espaciales, utilizando solamente el control aerodinámico, que es estoy en órbita y solamente haciendo que el cohete cambie como gira, logran aterrizarlo donde quieren. Y el otro control, que es, digamos, el que más se ve, es el control propulsado. El control propulsado antes se hacía con unos motores gigantescos a propulsión sólida. Es decir, son unos contenedores muy grandes con un polvo. Ese polvo es combustible. Uno lo puede guardar el tiempo que uno quiera y cuando se activa el motor, uno solamente le da play, uno es on-off, uno lo activa, pues y el motor da todo lo que puede. Entonces, eso se hacía antes. Ahora, pues que precisamente ha evolucionado mucho esa industria del espacial, utilizan motores de propulsión líquida. Estos motores son mucho más difíciles de controlar, pero te dan mucha más libertad, porque en lugar de que sea lo doy completamente todo y lo apago, pues ya es, pues puedo hacer un poquito y después apagarlo y otro poquito más. Ya hay todo un rango de valores que puede tomar. Entonces, por ejemplo, los motores de SpaceX son 33 motores de de propulsión líquida, que todos juntos hacen una especie de motor gigante. Y sí, pues básicamente esos son los dos actores principales. También hemos visto algunas imágenes donde da la impresión de que el motor cambiara su ángulo de ataque, da esa impresión. También Sí, puedes controlar, adicionar los alerones y a la combustión, a la mezcla. sí, esto es algo muy moderno que aparte del control viene de toda la industrialización de los cohetes reutilizables y es antes los cohetes gigantescos que se hacían casi que se mandaban a hacer, o sea, no eran cosas muy particulares
que se hacían no a mano, obviamente, porque eso se hace todo con máquinas, pero se necesitaban maquinistas muy especializados, era muy poco automático todo. Se hacían los motores para ese cohete y ya. Entonces, si uno hace las cosas así, pues mientras más motores uno haga de este estilo, pues más fácil uno se equivoca, porque todo es muy manual. Lo que pensaron, lo que se piensa últimamente o lo que se hace últimamente es, pues, especialmente SpaceX, es, pues, mejor hago motores más pequeños que pueda fabricar en serie. Hago una fábrica completa de motores y, pues, si ya están industrializados, si es a darte cuenta una máquina de empacado, una industria de cualquier cosa, pues ya puedo hacer la cantidad de motores que yo quiera sin temor a que me vaya a equivocar con alguno porque todo es automático. Y eso también lo hace mucho más económico porque ya no hay que mandar a hacer algo específico, ya se dañó el motor, pues le pongo otro, ya lo estoy produciendo en masa, se tiene la economía de la escala. Pero aparte de eso, pues está lo que dices. Los motores en general, un motor eléctrico, un motor, cualquier tipo de motor, se portan muy mal a poquita potencia. Es decir, los motores no manejan muy bien el andar a muy poquita velocidad. Y eso pasa con casi todos los tipos de motores y con los motores de propulsión líquida, pues no es la excepción. Si uno quiere muy poquita potencia, pues uno le tiene que colocar muy poquito líquido y muy poquito. Si uno hace un charquito, pues no hace bien la mezcla, no se mezcla bien y no hace bien combustión y hay problemas. Entonces, ¿qué se pensó? Pues en vez de eso, en vez de colocar motores grandes, pues colocamos un montón de motores y si necesito andar pasito, pues prendo poquitos motores a todo y así es mucho más fácil de controlar, se porta mucho mejor. Pero además está lo que dices, pues si tengo muchos motores, pues puedo activar solo ciertos motores y así puedo cambiar el ángulo en el que quiero ir. Entonces, aparte del control aerodinámico, pues la propulsión también tiene su propia dirección. Entonces, es todo ese conjunto de cosas que hacen que los nuevos cohetes puedan hacer maniobras tan complicadas. Bien, Juan Diego, todo un mundo fascinante, pero contemos adicional, contemos la experiencia de doble titulación. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Claro que sí. Pues en noveno semestre, después de las prácticas de Colombia, partí a hacer el doble título y pues realmente ha sido un proceso relativamente, desde el administrativo, relativamente sencillo. En Francia, pues nos recibieron muy, muy bien. Nos recibieron con la gente del banco que nos ayudó a sacar la tarjeta bancaria, pues de una. Nos dijeron cómo comprar la SIM card de una. Nos ayudaron con todo ese tipo de trámites que hacía mucho, mucho más fácil, pues la adaptación. También en particular, ENSTA, la universidad en la que estamos, nos acoge el primer año. Entonces tampoco hay que preocuparse por el alojamiento. Y en general, perdón. En general, hay muchas ayudas para los estudiantes que hacen que desde el tema también financiero sea mucho más manejable. Es decir, hay ayudas al alojamiento, que son unos subsidios del Estado que te dan el equivalente a más o menos de 1 millón de pesos al mes para ayudarte con el alojamiento, pero hay restaurantes universitarios que te dan la comida mucho más barata. Entonces, realmente Francia es un país muy abierto a los estudiantes extranjeros que facilita mucho, mucho la integración. Y pues en general la gente también ha sido muy amable. En cuanto al académico, eh, en general la EIA lo prepara uno con unas bases académicas y acá uno se especializa en determinado enfoque que puede llegar a ser retador, pero todo esto que uno está aprendiendo se ve realmente en la industria y uno lo encuentra buscando trabajo, que los trabajos que existen acá son muy técnicos de si alguien quiere trabajar en sistemas embebidas, pues va a poder trabajar en eso específicamente, en cómo hacer la electrónica para cosas que van al espacio, cómo hacer la electrónica de robótica médica, cómo hacer el control pues es espacial, pero también de vehículos autónomos. Realmente en el campo laboral se ve que todas esas cosas que pueden ser tan técnicas y tan específicas, en verdad sí se están utilizando en muchos, muchos tipos de industrias.
Perfecto, Juan Diego. ¿Y cómo sentiste que te preparó la universidad para enfrentar el reto de las asignaturas que fuiste encontrando en ENSTA? Pues en general, lo que más me gustó de Leía es que las bases que da son muy, muy amplias y permite que sea lo que uno se vaya a dedicar, pues en general mecatrónica en particular, sea que uno se vaya a dedicar, uno vio la base que le va a permitir cogerlo más fácil. Por ejemplo, yo que me dedico al control, pues vi varias materias de control, pero hay gente que estudia mecatrónica y hace mecánica y también tiene bases de mecánica o lo mismo con electrónica. Entonces, la formación de la IA es muy diferente a la francesa en el sentido de que la educación francesa busca más llevarte temas muy específicos bastante rápido para ilustrar cómo que estoy haciendo ahora, pero en calidad pedagógica, la IA es mucho más de llevarte a aprender profundamente las bases de tu disciplina. Y pues eso al final se valora un montón cuando uno va a aprender cualquier otra cosa más especializada. Uno tiene, uno tiene una base que lo está acompañando. Uno se puede referir a un cuaderno que se acuerda donde vio lo que necesitaba para seguir entendiendo. Y adicionalmente también he escuchado reflexiones sobre el componente práctico, ¿cierto? Porque aquí te recuerdo haciendo las soluciones precisamente de control con todo tu equipo que estaba listo a viajar con los retos en las plantas. Ese componente práctico, el hacer, esas competencias, ¿cómo te sentiste con respecto a la formación, las metodologías en Francia? Eh, Eso es algo que he extrañado mucho acá porque los laboratorios en particular en la IA le permiten a uno ver primero que lo que uno hizo en verdad funciona y también afianzar mucho lo que uno estudia, porque muchas veces uno estudia y uno piensa que entendió, pero realmente pues haciendo que uno termina de entender más profundamente. Acá depende mucho de las universidades si hay componente práctico o no. En particular en esta no había componente práctico, entonces es algo fue un complemento que me gustó mucho haberlo tenido en la IA, de poder poner en práctica este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, ahora en particular hablando de ese control espacial, se trabaja más que todo con simuladores o llevando las leyes de control a un sistema embebido de verdad, pero con actuadores virtuales. Entonces, el poder tocar y utilizar las plantas de verdad, pues también es una oportunidad gigantesca al tenerla en la IA, que, que en verdad no es algo que se tenga en todas partes y que yo siento que hay que aprovecharlo mucho. Muy bien, Juan Diego, ¿no? Y lo que pasa es que también estás pidiendo mucho porque tener un cohete Sí, para hacer las simulaciones sí, no, costó. tener un motor de cohete para cada vez que no quieras, sí, sí es más duro. Sí, sí, bastante, porque sí he visto pues en esta, en robótica y ahí también nació un emprendimiento muy bonito como fue Now. Ellos son Sí, muy orgullosos de ese emprendimiento y estudiantes y profes reciben, ¿cómo se dirá? Regalías de esa solución. Juan Diego, no, solo queda agradecerte muchísimo por este espacio y nos seguimos encontrando en futuros espacios para compartir esta experiencia y otras con los estudiantes. Mil gracias. sí, claro que sí. Muchas gracias, Jeff, por el espacio y seguiremos hablando y encontrándonos. Gracias, Juan Diego.